Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar muffins o ponquecitos de arándanos, sí, así tal cual los vemos en las vitrinas, bien esponjaditos, grandes, deliciosos. Así mismo los vamos a hacer, así que anota todos los pasos. Lo primero va a ser media taza o 115 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, ya está bien lista para ser mezclada, y luego vamos a integrar menos de un tercio de taza de azúcar, 69 gramos o el equivalente a casi 5 cucharadas. En total esta preparación lleva muchísimo más azúcar, casi 200 gramos, pero a mí me parece que eso es demasiado. Incluso pudieran poner un poquito más, de pronto 100 gramos, si lo que quieren es que tenga un poco más de sabor o de dulce. Vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes y luego vamos a pasar a incorporar los huevos de uno en uno. En total vamos a poner 2. El primer huevo lo vamos mezclando y lo vamos mezclando hasta lograr tener una mezcla como la que ves acá en la imagen. Luego integras el segundo huevo, vuelves a mezclar enérgicamente hasta incorporarlo muy bien con la mantequilla y el azúcar. Y una vez tengamos esto, vamos a incorporar la ralladura de un limón. Yo estoy usando esta lima grandota. Vamos a rallarla muy bien. Ojo, no llegar hasta la parte blanca para no incorporar amargor del limón. Luego vamos a exprimir ese mismo limón porque queremos que los muffins o ponquecitos tengan este sabor rico del limón, como aciditos. Les aseguro que les va a encantar. Así que lo integramos, incorporamos, mezclamos muy bien todos los ingredientes. No te preocupes si se ve que está como un poquito cortado, no pasa nada. Ahora los ingredientes sólidos: 371 gramos de harina de trigo. Yo estoy usando harina de espelta y le voy a incorporar 80 gramos de maicena o de fécula de maíz y también una cucharada de polvo de hornear. Adicional vas a agregar nuez moscada. Súper importante agregar la fécula de maíz porque esta nos va a aportar muchísimo volumen, por así decirlo, a nuestros muffins. Ahora vamos a poner una parte de estos ingredientes sólidos en la mezcla, pero antes los vamos a cernir muy bien con ayuda de un cernidor o de un colador, como lo hice yo, y vamos a integrar hasta ver una mezcla como esta. Integramos 230 mililitros de leche, pero en dos partes. Acá la primera parte son 115 mililitros, vamos a incorporarlo muy bien. Y luego vamos a dejar o a reservar los otros 115 mililitros para un paso posterior. Integramos stevia al gusto, pues para que tenga un poquito más de sabor. Tú puedes agregar otro tipo de endulzante o si prefieres en el paso inicial pues agregas mucho más azúcar. Y luego integramos el resto de los ingredientes sólidos de las harinas a la mezcla. Mezclamos muy bien con ayuda de la espátula hasta lograr incorporar muy bien estos dos ingredientes, tanto los húmedos como los secos. Mientras tanto, mientras yo hago esto y voy incorporando el resto de la leche, los otros 115 mililitros, te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita en la función de todos y también a que nos regales un like, que es súper importante para nosotros, así que regálame todo tu amor con estas dos cosas. Una vez tengas esta mezcla tal cual como te estoy mostrando, vamos a integrar los arándanos. 200 gramos de arándanos, pero vas a reservar una parte para luego la decoración de estos muffins o ponquecitos. Integramos con ayuda de la espátula, pero ojo, de manera envolvente, con mucho cuidado para que no los vayamos a romper. Una vez nuestra mezcla ya tenga todos los arándanos, vamos a llevar a los moldes. Estos moldecitos pues son de papel, un papel especial que hacen que no se peguen el ponquecito, así que bueno, utilicen buenos moldes. Y luego con ayuda de una cuchara para helado vamos a integrar o a porcionar cada muffin. Lo vamos a poner en cada moldecito y vamos a llevarlos hasta aquí, hasta el bordecito. No se salgan de esa cantidad porque ellos van a crecer mucho en el horno. Entonces terminamos de poner la mezcla en todos los moldes. Como les dije, a mí me salieron 12 muffins y al final vamos a poner los arándanos que reservamos, unos 3 en la parte superior, de manera que cuando estén en el horno se inflen, se rompan, queden bien bonitos y también muy ricos.
al horno por 35 minutos en un horno que está a 190 grados. Después de los 30 minutos tú puedes revisar cómo están. En mi caso yo los revisé, estaban perfectos y los dejé 5 minutos más para un total de 35 minutos. Y este es el resultado de nuestros muffins o ponquecitos de arándanos, deliciosos, espectaculares. Les aseguro que les van a encantar en casa. Así que mis corazones, pónganlos en una rejilla para que se vayan, digamos que poniendo a temperatura ambiente, y de esta manera los vayamos a desmoldar y nos queden mucho más bonitos y mucho más ricos para el consumo. Miren por favor la consistencia que tiene, están bien esponjaditos, bien grandecitos, bien sabrosos. Este incluso está caliente, pero yo quería mostrarles el resultado. Si les ha gustado esta receta, recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita en la función de todos, y también por supuesto regalarnos un like. Cada like cuenta y cada like nos pone muy felices. Miren por favor también lo que les quiero mostrar, el color, el dorado, la textura. Créanme que no se van a arrepentir de hacer estos muffins y estos ponquecitos en casa, que a sus hijos les van a encantar, se los aseguro. Miren la consistencia, miren la miga, son perfectos. Al final, todos los ingredientes usados en esta receta maravillosa, al igual que en la caja de información. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote. Chao.